Hola, buenas noches, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en este día. Siempre es de bendición poder compartir con ustedes cada semana lo que el Señor nos está entregando. Hemos estado tratando un tema, por lo demás, de muchísima bendición para nosotros y sabemos que también para cada uno de ustedes. Dios ha estado trayendo una revelación con respecto a lo que Él está haciendo y como gente de Dios, maestros de la palabra, proféticos, siempre queremos traer esa palabra que Dios está diciendo, qué es lo que está diciendo y cómo está trabajando basado en la palabra escrita. Así es que gracias desde ya por haberte conectado a tiempo, Pastor Luis. Sí, que bueno, gracias por estar presente en nuestro salón virtual de la Iglesia Avance Global con la mesa de mentoreo. Estamos en un tema muy impresionante que es subiendo al nuevo nivel de gloria y donde hay 4 etapas fundamentales. Hoy estamos en la última etapa, el Jordán, y que son tan tremendas porque vemos que esto sucedió tanto en Israel como pueblo. En el caso de Eliseo, que es el que estamos estudiando, y aún en el mismo caso de Jesús podemos verlo. Por eso es tremendo todo lo que podemos estudiar y prepárate para recibir grandes bendiciones de Dios. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Esta es nuestra parte número 5 de la segunda parte, por supuesto, del tema que iniciamos. Y hoy queremos trabajar, como bien decía el pastor Luis Jordán, el camino a la doble porción. Hasta este día, Luis, trabajamos los 3 primeros pasos, 3 cosas importantísimas y 3 áreas en las cuales Dios está tratando a su gente. Y yo decía la semana pasada que hay personas que se salieron del tiempo de Dios y no están en este momento en esta escuela de de estas 4 facetas. Sin embargo, sea lo que sea, en el lugar donde tú te encuentres, la palabra de Dios es hay que perseverar, hay que permanecer y no perder lo que Dios está haciendo. Y quisiera empezar entonces leyendo justamente porque venimos trabajando el pasaje de ese caminar de estos 2 hombres, Elías y Eliseo. Y aquí en Segunda de Reyes, nuevamente, capítulo 2, encontramos, dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vamos a iniciar dando una referencia de lo que significa Jordán. Y yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando ya ha escuchado un poco de lo que es el Jordán a nosotros mismos, porque hemos hecho estudios al respecto. Pero esperamos en el nombre de Jesús que los principios que vamos a compartir hoy sean principios que traigan una revelación a tu vida con respecto al proceso de la última estación para subir al nuevo nivel de gloria. Jordán es la palabra Yaden, que significa el que desciende, el que baja, el que se postra. 3 cosas importantes, o sea, en lo que es la traducción literal de Jordán. Y vamos a ver este último proceso como un proceso de humillación, un proceso de muerte, para poder vivir la vida que Dios está demandando de nosotros. Y el principio que me gustaría que pudiéramos más o menos manejar aquí, Luis, es Elías debía descender para poder subir al cielo. Él estaba a punto de ser arrebatado. Su nuevo nivel de gloria era, no iba a haber muerte. Tenía que vivir el Jordán, el último proceso de humillación junto con la persona que estaba mentoreando. Y Eliseo debía descender para poder subir al nuevo nivel que era el manto doble de Elías. Sí, hay algo que es importante ver aquí y quiero que veas porque están 2 personas en este momento yendo al Jordán. Jordán, el que desciende, significa que hay un proceso de descender. Desde una perspectiva, cuando ponemos que Jesús fue bautizado en el Jordán, podríamos ver que también, y creo que lo vamos a ver después un poco más adelante, tiene que ver con muerte. Hay un proceso donde muchas cosas en nuestra vida van a salir, van a tener que morir en nosotros. Amén. Y hay un caso muy especial que no lo vamos a mencionar aquí, pero quiero simplemente hacer referencia para que usted lo tenga en la mente, y es que el caso de Naamán, el sirio, que fueron 7 veces tuvo que
que descender al Jordán para poder salir con una carne nueva, con una vida nueva. De muchos de nosotros tenemos que pasar por este proceso hasta alcanzar la plenitud. Jordán no es un proceso de una vez. Así Lo que es. le quiere decir es un proceso que va a permitirnos a nosotros poder alcanzar el nuevo nivel de gloria que Dios tiene para nosotros de una forma certera y precisa. Claro, porque estamos hablando de que, y como lo dice el apóstol, nosotros vamos de gloria en gloria. Amén. Y cada vez que vamos a pasar un nuevo nivel de gloria, vamos a tener que vivir un Jordán. Gloria Ahora a Dios. fíjate, ¿qué significa? Yo traté de poner algunas cosas en orden aquí para poder hoy avanzar y esperamos en el Señor terminar este tema hoy. Al otro lado del Jordán está el nuevo nivel. Al otro lado del Jordán tú vas a recibir la cobertura de Dios, porque en ese momento el mentor fue quitado, arrebatado, pero Eliseo queda bajo una cobertura, recibe el manto, doble porción, y Dios mismo se convierte en su cobertura. Al otro lado vas a pedir lo que quieras y lo vas a recibir. Al otro lado del Jordán hay fuego purificador. Al otro lado del Jordán recibes la doble porción del Espíritu. Allí comienza, al otro lado del Jordán, un ministerio fructífero en el nuevo nivel de gloria. Allí al otro lado del Jordán comienza una nueva vida, una nueva estación, una nueva manera de vivir. Allí al otro lado del Jordán comienza tu nueva familia. Esto es interesante, y entendemos que en el Jordán había, o sea, el Jordán es un río peligroso, y tener que atravesarlo, había que tomar una decisión, pasar por encima del temor a lo que vamos a enfrentar. Exacto, la parte clave de ver el Jordán es verlo como ese proceso que pareciera que cuando entramos en él nos morimos. Así es. Parecemos que cuando entramos a ese lugar todo indica que hay muy poca probabilidad de que lleguemos al otro lado. De hecho, cuando dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán, dice que estaba lleno, que estaba desbordado el río. O sea que Dios ponía a pasar a Israel el Jordán en el momento más peligroso, y no iban a pasar 3 personas. Los entendidos dicen que era alrededor de unos 3 millones de personas que estaban pasando por ese lugar. Entonces entendemos que para muchos estos procesos parecen de muerte, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo después de esto? Subiéndonos a un nuevo nivel. Y este nuevo nivel es un nuevo nivel donde vamos a aprender, pero vamos a caminar en una dimensión tan impresionante, que fue lo que le pasó a Eliseo. Salió de allí con una dimensión impresionante. Amén. Jesucristo, hasta llegar al Jordán, había sido alguien tremendo. La gente lo escuchaba y quedaba wow, pero después del Jordán todo el ministerio de él cambia completamente. Especialmente porque después de ahí es estando en el Jordán donde recibe la palabra del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego del Jordán es dirigido por el Espíritu al desierto. Ahora, una de las cosas importantes que necesitamos tener en claro es el hecho de que cuando llegamos a la estación Jordán, ya hemos pasado Gilgal. Claro. Estamos hablando de libertad, recibir libertad de todas las iniquidades culturales y familiares que traemos, libertad de los temores, libertad de una cantidad de cosas. De Gilgal venimos a Betel, encontramos nuestra identidad en Cristo, quiénes somos nosotros en el Señor, y aprender a habitar en Dios. Luego pasamos a Jericó, donde entonces la escuela es enfrentar los desafíos que sobrepasan nuestras propias fuerzas. Pero ahora Jordán nos está hablando de morir para vivir. Pero cuando llegamos a este momento de Jordán, después de haber pasado 3 estaciones previas, uno de los principios que necesitamos tener en claro es que llegamos allí ya preparados, equipados y entrenados. Y esto es importante. Dios no nos lleva a Jordán siendo ignorantes ni de su palabra, ni de cómo Él opera. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que está viviendo procesos difíciles y puede pensar, es que estoy en Jordán. No necesariamente. Cuando llegamos a Jordán es porque estamos preparados, equipados y entrenados para enfrentar uno de los procesos
más duros del ser humano, que es morir. El hecho de entender que son esas 4 etapas o cuatro estaciones, son estaciones donde todos pasamos por ellas, todos, no es una persona, no es que alguna vez vamos a pasar. En el caso de Jacob tuvo que ir 2 veces a Betel. Así es. En Gilgal vemos a un pueblo, el pueblo de Israel tuvo que ir muchísimas veces a Gilgal. De hecho, en el caso de Saúl, que se la pasaba en Gilgal, nunca pasó a las otras áreas. Entonces mucha gente no sale de un lugar porque piensa que ya lo logró. Sí, en cada una de esas estaciones van a haber logros, van a haber victorias, pero no es hasta que lleguemos al Jordán que vamos a pasar a un nivel mucho más allá de lo que habíamos esperado. Amén. Y me gustaría, ya tú lo mencionaste, el caso de Josué, pero quisiera que lo retomáramos para poder ver este principio de cómo llegamos a un lugar ya equipado. Para el momento que Dios le habla a Josué, aquí en Josué 1:2, ya ellos habían vivido en el desierto 40 años. Ya ellos habían estado allí 40 años. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y cualquier persona en este momento, o sea, se puede centrar en que Moisés se murió. O se puede centrar en la transición del liderazgo. Pero a mí me gusta ver este pasaje y centrarme en el hecho de que había un hombre, Josué, que había sido preparado por Dios y preparado por Moisés para justamente un tiempo como este, tener que atravesar un proceso de muerte y llevar a todo el pueblo a atravesarlo en la fe de que Dios cumple su palabra. Ahora bien, y quiero que veamos este principio. Dice, del mismo modo en que Dios sacara al pueblo de la tierra de esclavitud, es decir, de la tierra de Egipto, de esclavitud, mediante la división del Mar Rojo. Recordemos que en ese momento viene el ejército egipcio, el ejército más poderoso de su tiempo, y ellos están entre el mar y el ejército. No había salida. Pero de la misma manera que Dios hace que Israel atraviese el Mar Rojo bajo la dirección de Moisés en ese momento, asimismo los lleva a la tierra de la promesa dividiendo el río Jordán. Esto es importante porque la primera es, salimos de un estilo de vida completamente, pasamos de muerte a vida, y aquí es muerte a vida nuevamente, pero morimos a todo lo que son nuestras estructuras que hemos alcanzado durante los años para entrar a un nuevo tiempo en Dios. Sí, claro, y creo que está en lo que sigue, pero hay algo que es interesante. El pueblo de Israel atraviesa el Jordán, entra a la tierra prometida, y algo que es significativo es que el maná se detiene. Mucha gente está pensando que al entrar a la tierra de la promesa es porque ahora va a recibir más maná. No, y el punto es diferente, es ahora tú te conviertes en un colaborador con Dios para que la promesa se convierta en una realidad. Por eso es que no todo el mundo llega a Jordán, porque aquí cambia la tecnología de la relación, aquí cambia la forma de Dios relacionarse con nosotros, porque la palabra que dijiste es clave, colaborador, es laborar con Dios, es decir, trabajar con Dios para el establecimiento de su orden, de su reino, de su agenda. Ahora fíjate, hay 3 propósitos que sería bueno que tuviéramos en claro cuando Dios nos lleva al Jordán, y lo seguimos viendo utilizando a Josué, pero espero en el Señor que cada uno de ustedes tenga la capacidad de extrapolar los principios y verse a sí mismo en esto. Fíjate, primer principio, confirmar a Josué como sucesor autorizado de Moisés. Hay una situación en lo que es liderazgo. Y lo decíamos hace unos días, lo conversábamos nosotros y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. Hay diferentes formas de establecer liderazgo en el pueblo de Dios. Y siempre que nos adelantamos a establecer un liderazgo que no está preparado para la promoción, el llamado le destruye. En este caso, Josué, por palabra de Dios, desde hacía muchos años, Moisés sabía y Josué sabía que él iba a ser el sucesor. Pasan todos estos
estos años, Josué sirviendo fielmente a Moisés, porque dice allí, claro, no dice, si lo leemos detenidamente, no dice que que Josué servía a Dios. No, Moisés servía a Dios, Josué le servía a Moisés. Igualmente lo vemos con el caso de Eliseo. Elías servía a Dios, pero Eliseo le servía a Elías, porque era un tiempo de preparación. Entonces, en esta primera parte, encontramos que la razón es, deja Josué de estar a la sombra del mentor y tiene que ser de parte del Señor establecido, validado delante del pueblo. Claro. Y la necesidad de que entonces, de la misma manera que Moisés atraviesa el Mar Rojo, Josué tiene que probar al pueblo, yo tengo en el respaldo de Dios para hacer lo mismo. Sí, y quiero hacer una reflexión en este primer punto específico con respecto a Eliseo. Eliseo pasa el Jordán con Elías, pero tiene que demostrarle. Dice que la escuela de profetas estaba del otro lado. Exacto. Y él tenía que corroborar que él sí estaba en esto, pero ¿cómo lo logró? Sirviendo. Exacto. Hasta el último momento, él fue el siervo de Elías. Y no solo fue hasta el momento que él recibe el manto, que él se convierte ahora en el profeta. El Exacto. profeta, el vidente, el hombre que tiene la palabra de Dios para la nación y para las naciones de alrededor. Así es, así es. Segunda razón por la cual tiene que atravesar el Jordán y que hace el Señor. Estamos tomando el caso de Josué porque está sumamente claro. Porque había que fortalecer la fe del pueblo de que el Señor estaría con ellos y les daría la victoria en las batallas venideras. Fíjate que en el Josué 3:10 dice, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará delante de ustedes a los cananeos, heteos, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Wow. ¿Cómo sabemos que Dios va a estar con nosotros? Porque nos hace vivir la experiencia de muerte. Sí. Y nos hace vivir, nos resucita nueva vida. El poder de la resurrección que opera en nosotros a nivel emocional, a nivel espiritual y en casos, Luis, físicos, no necesariamente porque vivimos la muerte física, pero situaciones que vienen a nuestra vida en esos tiempos de Jordán donde sentimos que literalmente nuestros cuerpos no dan más y el poder de la resurrección nos impacta para entrar al nuevo nivel de gloria. Sí, y este es un tiempo, quiero hacerle esta referencia a la gente, donde mucha gente tiene que aprender a experimentar el poder de la resurrección. Amén. El poder de la resurrección dice que es el distintivo que cambió todo. El apóstol Pablo lo habla muy bien en el libro de Corintios y en diferentes partes de sus libros, de sus epístolas, y nosotros deberíamos entender en este tiempo que es el poder de la resurrección que nosotros necesitamos usar para poder experimentar un nuevo nivel de gloria. Amén. El lugar, a un nivel como nunca antes lo habíamos visto. Amén. Personalmente. Amén, amén. Tercera cosa, traer al pueblo a través del Jordán sobre tierra seca significaba que Dios iba a traer terror, y yo coloqué aquí, acobardar los corazones de los enemigos, y la palabra literal que se usa en el pasaje es que en la Reina Valera del 60 es que el terror del Señor caería sobre todos sus enemigos cuando vieran esta hazaña, y me gustaría leerlo literalmente. Dice, aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente y los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado. ¿Qué pasó? Sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos. Wow. Esto es tremendo, Luis, porque nosotros mismos, cada vez que pasamos, porque en cada estación debemos vivir los cuatro procesos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pensado? ¿Por qué? Otra vez, Dios mío, ¿hasta cuándo? Por lo menos yo lo he dicho. Yo reconozco mi debilidad, que todavía he dicho, bueno, otra vez, otra vez. Pero no es sino hasta que la gente nos ve destruidos
que en apariencia destruidos y fuera de combate. Y de repente nos levantamos con nuevo poder, con nueva fuerza en el poder de la resurrección. Entonces dice la Biblia que el terror del Señor cae sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos de los planes de Dios a través de nosotros. Sí, y hay algo clave en este tercer punto, porque una de las cosas que muchos de nosotros estamos necesitando en este tiempo es confirmar nuestra identidad. Amén. En Betel, una de las cosas que sucede es que nosotros recibimos la identidad, pero necesitamos confirmarla. Y la confirmación se muestra en este caso, cuando Jesús sale del Jordán, recibe la palabra de Dios que dice: tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Una palabra que fácilmente puede tomar la iglesia en este tiempo. Pero quiero que vean, porque cuando Israel pasa, la gente pensó, y este pueblo se murió, fíjate, llegaron en el peor momento del año y ya no van a poder pasar. Pero después que pasaron, todos se asustaron. Y es la razón porque Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Así es. Pero estaban aterrorizados de lo que estaba sucediendo allí. Y este es un tiempo bueno para la iglesia. Vamos a salir de este lugar con tanta gloria, porque amén, la gloria de Dios va a reposar sobre la iglesia. Amén, amén. Lo mencionabas ahorita y es el punto 2 de esto que estamos tratando. Cuando llegamos al Jordán estamos equipados, estamos preparados a todo nivel, claro, solo que nosotros no lo sabemos completamente. Y es que el día que ellos cruzan el río es el día en que el maná deja de caer. Ahora fíjate esto, quiero que veamos aquí, se me desacomodó para poder pasar aquí que les pueda pasar a ellos. Sí. Es con Moisés, en el periodo Moisés, vamos a llamarlo así, en la estación Moisés, que duró 40 años, periodo de liberación. Dios enviaba el maná del cielo, les daba el agua de la roca. Pero en el periodo conquista, esto es importante, son principios que quiero en el nombre de Jesús que queden en tu corazón. En el periodo conquista, Dios los lleva, los obliga a trabajar, a sembrar para poder comer. Cambia la estación. ¿Cómo sabes tú que estás en el desierto? Porque de manera sobrenatural está la provisión. ¿Cómo sabes que estás en el lugar de asignación? Porque tienes que trabajar. Porque tienes que convertirte en el colaborador de Dios para que la promesa venga a cumplimiento. Qué cosa más tremenda. Pero estaba pensando yo esta tarde en este punto y decía, ¿qué es lo que hace que una persona se le considere un adulto responsable en la sociedad? ¿Cuál es ese factor? Que aporta, que es productivo, produce y aporta en la comunidad donde se encuentra. Y se cuenta, él es de los que están en los números de quiénes son los que hacen que la nación sea engrandecida. Sí, era interesante porque cuando estudiando un poco la historia de esta nación, de Estados Unidos, en primer lugar, la gente que votaba, en primer lugar, era la gente que producía. Sí. No podían votar los que no producían. Y los dueños de... O sea, tienen que ser los dueños de terrenos que estaban siendo productivos, la gente que estaba haciendo algo. Y por supuesto, esto si él toma políticamente, mucha gente va a pensar algo diferente, pero la idea que hay sobre esto es que nosotros, como entes que queremos aportar algo, debemos producir. Ahora, esto está dando un principio que es importante y ya estamos cerca de terminar este primer segmento, y es el hecho que nosotros ponemos gente en el liderazgo que no produce. Cuando ponemos gente en el liderazgo que no produce, que es completamente pasiva, se convierten en una piedra de tropiezo para el avance de los propósitos del reino. Sí. Y no importa qué tanto carisma puedan tener, si no son productivos en el Señor, son una piedra de tropiezo. Por eso es que cuando estamos hablando de que hay que conquistar, porque el nuevo nivel de gloria es conquista, es desalojar a los enemigos del Señor y del pueblo de Dios para poder poseer lo que Él nos está entregando. Entonces tenemos que trabajar, y esto entonces está hablando del factor responsabilidad, que es la parte que nos hace adultos, que nos hace o que manifiesta nuestra madurez. Una persona irresponsable en su llamado, y esto lo hemos visto, Luis. Yo creo que todos los pastores del mundo
tienen el mismo problema con mucha gente en el liderazgo, que con facilidad tienen una asignación y dejan la asignación tirada. Ni siquiera llaman para decir, hoy no cuenten conmigo. Se convierten en gente irresponsable y no importa que tengan 40 años en la iglesia, no importa cuánto tiempo tengan o qué tan responsables sean en sus trabajos seculares. Cuando son indolentes en la obra de Dios, esto los coloca en cualquier otro nivel, pero jamás aquí. Nunca en el no para poseer. Y el problema del pueblo de Cristo ha sido que han caminado, pero siempre en mantenimiento. Mantenimiento, no avance real de conquista. Sí, y quiero que veamos, porque este es un tiempo, esto que está sucediendo en este tiempo es un tiempo de conquista. Clave, todos los que estamos comprometidos con Dios, tenemos que cambiar nuestra visión en estos momentos, no a una visión que bueno es Dios, que esperemos que abran las iglesias nuevamente, sino es el tiempo de nosotros movernos a un nivel tal que los enfermos sean sanados, que los lugares de autoridad sean tomados por gente que tiene principios de Dios en su corazón, que sean gente que realmente se relacionan con Dios apropiadamente y que cada nivel, cada montaña, cada lugar, cada asiento de autoridad en el mundo empiece a ser ocupado por gente que realmente ama al Señor y que vive para el Señor con los principios de Dios en su corazón. Amén. Solamente quiero introducir esta parte para poder irnos a nuestro break y entrar al segundo segmento. La responsabilidad hace que una persona sea confiable y segura. Esta es una característica para el liderazgo que conquista. Amén. Una persona capaz de que le entregas un proyecto, le entregas un número de personas, le entregas una asignación y tiene la capacidad de producir, aunque tú no lo estés evaluando, no directamente, porque aquí entran otros factores. O sea, lo que estaba haciendo Elías con Eliseo era evaluándolo. Claro. Tiene que haber un proceso de evaluación. Y esto no niega la responsabilidad, pero tiene que haber. Este punto lo vamos a tratar cuando vengamos, regresemos del break a nuestro siguiente segmento. Quiero darle las gracias desde ya. Así es que tómense su tiempo, 5 minutos tenemos y ya regresamos. Ya regresamos. Gracias por estar otra vez con nosotros. Esperamos que el break les haya sido de bendición. Luis, estamos tratando el tema y justo estamos diciendo que el tema es tan profundo que uno va corriendo sobre los principios. Estábamos tratando el hecho, y me gustaría devolverme al punto anterior. Estamos hablando de que cuando es el tiempo de conquista, la clave, o sea, el factor que establece que tenemos el nivel es la responsabilidad, ¿verdad? Y quisiera por un momento que pudiéramos ver cómo es que la responsabilidad hace que una persona sea confiable y segura. Claro. El hecho de que la estación cambió, llegan, pasan el Jordán, se acabó el maná, se acabó el agua de la roca, hay que sembrar, hay que trabajar, hay que sacar a los gigantes de la tierra. Entonces, veamos algunas cosas. Cuando eres responsable, automáticamente eres alguien que se hace confiable. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos contar contigo. Segunda cosa, la responsabilidad está muy ligada a la capacidad de dar respuestas. Y esto es liderazgo. Claro. El verdadero liderazgo es alguien que trae respuestas, trae estrategias, tiene una palabra para poder salir, atravesar al otro lado y finalmente para que puedas entrar es poder ser libre. Para poder ser libre hay que ser responsable. Wow, responsabilidad es una palabra que todo el mundo anda buscando. ¿Sí? O sea, toda la gente, no importa que no sean responsables, están buscando a alguien responsable. Exacto. Es interesante esto, porque aún en las delincuentes quieren a alguien que sea responsable en su mala obra que tiene que hacer. En su asignación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Es que mucha gente se ha convertido en aquellos que estaban en el desierto, que seguían por esos 40 años sabiendo que en la mañana cuando se levantaban iba a estar su desayuno calientico y lo iban a poder comer. Cuando necesitaban aguas, ponían a llorar un poquito y ya salía agua de la roca. Pero ahora estamos en el momento donde hay que trabajar, hay que entender nuestro punto y de eso el liderazgo tiene que
entrar con la gente para que puedan avanzar y que puedan la gente convertirse en gente responsable para hacer las cosas apropiadas. Ahora, yo veo aquí justamente, y no lo veo como un ataque del enemigo, aunque sí es, ¿verdad? Pero yo lo veo como hay un diseño de Dios, porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos llamados conforme al propósito de Dios. El hecho que tenemos que pasar al nuevo tiempo, y justamente el Jordán estaba desbordado. Eso habla de problemas, eso habla de cocodrilos, eso habla de todo, que trae un río que está revuelto y se sobrepasó del límite. Y esto me habla a mí del coronavirus, esto me habla a mí de las pérdidas de trabajo en la nación, esto me habla a mí de una sociedad que se colapsó en el área de salud, que se colapsó en el área de educación, y todavía tenemos que atravesar. ¿Y cuál ha sido el factor que nosotros hemos visto en la mayoría de la gente, y que es el problema que está teniendo la iglesia, no solo en Estados Unidos, pero en el mundo? Pasividad. Porque la gente dijo, qué fácil es que tenemos que quedarnos en casa, y lo tomaron como una excusa, y no han entendido que es que tenemos que pasar al nuevo nivel de gloria, y eso significa, eso exige de nosotros la decisión de pasar por encima de los temores. Es poder decir, yo soy inmune a la crisis, yo sí salgo, yo tengo que salir a hacer lo que Dios me mandó a hacer, no me voy a encerrar, porque si no, ¿qué palabra podemos entregarle nosotros a la gente? ¿Qué palabra tiene el liderazgo si se quedó sentado en su casa, escondido? O sea, ¿qué tiene para darle a la gente? No tiene nada. Sí, y quiero hacer una referencia, y quisiera que la gente me entendiera. Cuando Jesucristo fue a bautizarse, fue al Jordán, Juan el Bautista mismo le dijo que no. O sea, aún la gente que nosotros consideramos autoridad muchas veces nos va a decir no. Cuando Naamán fue a entrar al agua, tuvo que ser alguien que le dijo, porque él decía, yo puedo ir a otros lugares que son más limpios, son más esto. Tenemos que ir al lugar que Dios ha dicho. Y Jordán es un sitio que no se ve bonito. No es una piscina con tratamiento de agua para que nosotros nos sintamos bien. No, Jordán es un sitio donde un proceso clave, claro, y donde mucha gente nos va a decir, aún gente que se supone debe hacerlo, nos va a decir, oye, pero ya tú estás por otro nivel. No, Jordán es un proceso clave donde nos va a cambiar para nosotros ser más responsables. Y en Jesús se ve, cuando Jesús sale del Jordán, ahora entra a su ministerio, después de que pasa, atraviesa 40 días en el desierto, y entra a caminar en una forma renovada, donde la gente empieza a decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es alguien que recibe la unción del Espíritu Santo de forma tal que transforma todo aquello donde llega, y todos los enfermos que lo tocan a él son sanados, y todo el sitio donde llega la gente pregunta, ¿qué autoridad tiene esta persona? Ese es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y ese es justamente el punto que viene, cómo el Jordán, cómo es que representa victoria sobre la muerte. Y aquí quisiera que pudiéramos pasar a una parte más vamos a decir, más práctica, pero que es menos obvia. El hecho de que el vivir un proceso de humillación, un proceso de muerte a nuestro estatus, muerte a lo que hemos hecho hasta este día con excelencia, muerte a lo que hemos logrado, y representa avanzar al nuevo nivel de destino, donde entramos gateando. Es como que nos retrocedimos, ¿verdad? Ahora fíjate esto, Elías y Eliseo llegan juntos al Jordán. Ambos hombres tenían un nivel de gloria que alcanzar que era diferente para cada uno. Uno era, no iba a haber muerte física, se iba con el Señor. El otro recibe el manto de Elías, que es doble. Ambos llegan juntos al Jordán, juntos cruzan el Jordán, juntos tienen que vencer la muerte. Aquí en este caso el tipo de lo que era la muerte, hablando de tipología, y el poder de la muerte tenía que ser roto en su vida. Quiero que presten atención, porque esto es clave. Este es un momento donde estamos en un tiempo donde la gente tiene hasta miedo de tocar a otros. ¿Cómo es que se saludan? Aquí. La gente tiene miedo, o sea, distanciamiento social. Hay que taparse la cara, hay que una cantidad de cosas, y los que no lo hacemos entonces dicen que es que no somos prudentes, lo que quieran. Sí. Pero resulta ser que este es un momento de vencer el miedo a la muerte
que ha habido. Y culturalmente, Luis, el pueblo latino es un pueblo que ha adorado la muerte, que ha reverenciado la muerte, y reverencian la muerte porque le temen a la muerte. Por eso es que uno de los temas, ay, ¿qué más nos da, no? Ay, yo soñé tal cosa, ¿será que me voy a morir? Nunca piensa que te estás muriendo a tu destino, te estás muriendo a tu propósito. Ven más terrible morirse físicamente que morirse al propósito. Pero vuelvo aquí, romper el poder de la muerte. Ahora, esto es clave porque no solamente es la victoria sobre la muerte física, sino sobre la muerte misma, cualquiera sea la forma de la muerte. Y vuelvo a lo mismo, muerte al propósito, muerte al destino, muerte a relaciones, muerte a lo que el Señor te había entregado. Por eso es que en Jesús, y entonces tomo el ejemplo que estás dando, lo que hace Jesucristo es que conquistó la muerte, y eso le hace o le da la capacidad de luego poder ir a la cruz. Si Jesús no vive el Jordán, ¿con qué fuerzas iba a cumplir su destino? ¿Y su destino cuál era? La cruz. Hijo de Dios, pero su destino era la cruz. Y en la cruz lo lleva a un nuevo nivel de gloria, que es sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces, para que vean que el principio siempre se está cumpliendo. Todo el tiempo. No es nada así que nosotros estamos sacando los pelos. No, está claro allí. Todo te va a llevar a un nuevo, la única forma de ir a un nuevo nivel de gloria es atravesando estos 4 procesos, y cuando llegas al Jordán va a haber un proceso de muerte, pero ese proceso de muerte te lleva en resurrección, en el poder de la resurrección, a un nuevo nivel. Amén. Glorioso. Amén. Ahora, tomemos la tipología de lo que pasa en el momento de la muerte de Jesús, porque esto nos da a nosotros principios que son sumamente importantes para nosotros en este momento que estamos viviendo con una pandemia porque es una situación mundial. No negamos que sí es un virus, sí es una situación de enfermedad, pero lo que sí niego, y lo voy a negar siempre, es el poder de eso sobre mi vida. Yo soy una mujer de destino, yo soy una mujer de propósito, y puedo atravesar el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno porque el Señor está conmigo. O sea, para algo tiene que servir la palabra. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se rasga el velo cuando Jesús muere en la cruz? Y el apóstol en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y entonces dice que el velo era su sangre, que era su cuerpo, su carne. Ahora, ¿por qué se rasga el velo? Porque lo que ocurrió allí es que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, literalmente se rompió, se tenía que romper en la carne, y esto trae en el mundo espiritual una realidad que fue impresionante. En lo natural incluso pasaron cosas, los muertos resucitaron, hubo un terremoto, se abrió la tierra, hubo una situación de conmoción terrible. Nadie está negando el proceso de muerte, pero la muerte que trae Jordán a nuestra vida es para que el velo de nuestra carne, el prepucio que tenemos, porque necesita ser completamente roto, tenga que romperse. Y entonces, fíjate este punto, y entonces aquí me gustaría que pudieras ahondar. Cristo muere, pero también resucitó, pero también ascendió. Ahora, ¿quién es? Es un Cristo glorificado, como tú bien decías, que está sentado a la diestra del Padre en las alturas. ¿Y qué sucede? Ahora que vamos a cruzar el Jordán, nosotros, yo considero que pasé el Jordán en los últimos 2 años, pero no sea que haya todavía un pedazo de Jordán que me falte. Cruzamos el Jordán para entrar a la nueva dimensión y ministrar en la presencia de Dios y en la dimensión del Espíritu del otro lado del velo. ¿Cuál es el velo? El propio velo de mi carne. Ahora bien, esto es en el ámbito sobrenatural. Entro a ese lugar con un nuevo nivel de unción, y tú decías, ¿cuál es el nivel de unción? En el caso de Jesús, sentado en lugares celestiales al lado del Padre. Sí, y fíjate que cuando nosotros vemos esto, yo quiero que veas, porque cada personaje que aparece de Jordán, uno puede ver, el pueblo de Israel, Eliseo, Elías, Naamán, cada uno de ellos sube a un nuevo nivel de gloria. Jordán,
es el proceso de morir a cosas en nosotros que necesitan ser sacadas de nuestra vida para nosotros poder alcanzar el nuevo nivel de gloria. Y lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El poder de la resurrección es algo que se tiene que aprender a depender de él. Pablo da 3 aspectos en el libro de Efesios, y uno de ellos, los aspectos que nosotros tenemos que aprender a vivir, es el proceso del poder de la resurrección, que nosotros vivimos en el poder de la resurrección todos los días, y no podemos ascender a nuestro nuevo lugar de asignación sino a través de ese poder. Lo hace muy claramente, nos dice quiénes somos, qué podemos y qué tenemos. Pero lo impresionante es que para poder nosotros estar posicionados, sentados con Cristo en lugares celestiales, o sea, el nuevo nivel de gloria, nosotros tenemos que experimentar el poder de la resurrección. Exacto, y ahí fíjate que el poder de la resurrección, según Pablo en el libro de Efesios, es quién soy, qué tengo y qué puedo. Y si te vas a los procesos que vivimos antes, es justamente eso. Soy libre en Gilgal, pero soy libre ¿para qué? O sea, soy libre de mis paradigmas sociales, culturales, familiares. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, pero para entrar en Betel, una nueva identidad, en una relación con el Padre, habitando en la casa del Señor, donde Él es nuestro lugar de morada. Luego podemos entrar a la siguiente estación, que tiene que ver con Jericó. Ahora, sabiendo quién soy, tengo la fuerza, la capacidad para vencer, aunque no tenga la fuerza. Y cuando puedo vencer, aunque yo no tenga la fuerza, entonces estoy en el momento exacto para poder vivir el Jordán, que es morir a las 3 cosas previas que pensamos, ya todo me lo sé, pero tengo el entrenamiento, la capacitación, la habilitación que recibí en las 3 anteriores para pararme y decir, ok, Señor, no soy nada, todo aquí entrego lo que soy, como lo decía Pablo. Yo sé quién soy, ¿verdad? Es en la carne esto, pero he entendido que todo esto es basura. Cuando lo comparo a todo lo que Dios tiene para lo que Dios tiene para mí, adelante. Por cierto que la interpretación que la gente hace es que nada de esto sirve. Pablo no estaba diciendo esto, sino que cuando compara esto con el nuevo nivel de gloria, esto es inservible. Todo lo que yo aprendí en la estación previa comparado a todo lo que el Señor me va a entregar en la nueva estación, no sirve. Sí, y siempre me gusta hacer la comparación de esto. Los nuevos niveles de gloria es como cuando uno pasa de un nivel de estudio a otro. Cada uno de ellos pareciera que estamos empezando nuevamente, pero siempre va a ser mayor. Así es. Y quiero simplemente recordarles a los que están entrando ahorita nuevos, estamos hablando de la vida de Elías y Eliseo en este aspecto donde ellos se movieron en 4 estaciones. Movieron desde Gilgal, Betel, Jericó, y estamos hoy en el último capítulo, Jordán. Así es, Jordán. Ahora, 4ª cosa, ¿para qué sirve Jordán? Estamos cerca, hemos tenido que correr con este Jordán. Nos gustaría empezar el nuevo tema la próxima semana, pero en caso de que no lo terminemos, pues tomaremos la semana que viene. Jordán, entonces, una vez que llegamos ahí, estamos hablando de que vivimos una experiencia, una nueva vida, pero para servir. Todo lo demás, Jordán existe para traer muerte a nuestras vidas, para poder servir al cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como entrar al nuevo nivel de gloria y pretender que nosotros hacemos las cosas sin tocar al cuerpo de Cristo, sin relacionarme con el cuerpo, ellos allá y yo aquí, no, sino que pasamos al nuevo nivel de gloria para ser siervos. Y Jesús lo dijo de esta forma: el que es el mayor de ustedes, y ahí la palabra mayor no tiene que ver con viejo, sino el que, logrando haber vivido estos procesos que te dio un nuevo nivel de autoridad, de poder, dice, es ahora el siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Es decir, viví los 4 procesos y ahora soy mejor que los demás. No, sino que vivo y no me enaltezco en que los pasé, sino que me humillo
para poder ser enaltecido. Amén. Es lo que está diciendo. Entonces, el camino a un nuevo nivel de gloria requiere procesos prolongados hacia la humildad y el principio. Y no es hasta que después que cruzamos el Jordán, en el caso de Eliseo, que recibe la palabra de Elías. ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Esta frase no vino sino hasta después de ahí del Jordán. El acceso a la doble unción, el acceso al nuevo nivel de gloria es hasta que atravesamos, no es en el medio, no es cuando estamos mirando desde la esquina. ¿Será que quiero o no quiero pasar? Es después que pasamos que recibimos lo que Dios ha dicho. Sí, estás diciendo algo que es clave porque mucha gente está haciendo eso, se ha convertido en espectador. A ver, de hecho, hay varias palabras proféticas que he leído que este es un tiempo de un nuevo avivamiento, todo esto. Entonces mucha gente, yo quiero ser espectador de esto. Hay gente que va a la iglesia y no pone atención ni siquiera a las palabras proféticas personales que ellos reciben, sino que están simplemente de espectadores. De hecho, por eso hay muchas iglesias, mega iglesias, que están teniendo problemas para hacer su servicio en este tiempo porque siguen siendo iglesias para crear un show, un evento, simplemente más que la gente pueda venir, sentirse bien y salir. Pero la iglesia de Jesucristo no está para esto. La iglesia de Jesucristo es un lugar donde se recibe lo que Dios está diciendo en el cielo para declararlo y proclamarlo, porque eclesía era una actividad gubernamental. Y la doble unción, o sea, el proceso de responsabilidad es movernos como la verdadera eclesía de Dios en este tiempo para hacer el trabajo que debemos hacer de forma tal, en el poder de la resurrección, que glorifique a Dios siempre que lo hagamos. Amén, así es. Es importante, Luis, esta parte, estamos cerca de terminar, pero una de las cosas que la demanda que Dios está poniendo sobre la iglesia en este momento, sobre la gente verdadera de Dios, con respecto a lo que nos ha entregado y cómo lo vamos a utilizar o cómo lo estamos utilizando en un momento de crisis mundial, en un momento donde hay muerte por todas partes que ves. Hay una demanda que Dios está poniendo sobre nosotros y yo quisiera que cada persona que nos está escuchando pudiera ponerse un termómetro espiritual, porque el termómetro espiritual, cuando otro viene y te lo dice, tú dices, me estás juzgando, que entre paréntesis, cosa que debe ser así, porque la Biblia dice que nosotros, los que hemos alcanzado madurez, estamos para juzgar en las naciones. Pero, llevándolo otra vez a la idea previa que tenía, el hecho de ponernos un termómetro espiritual, ¿cómo se marca la temperatura que tenemos? Eres un pasivo, eres un acomodado, todo estás esperando, y de paso, todo lo que está haciendo, la gente que está haciendo algo, le ves un pero todo el tiempo, ¿no? La gente siempre tiene un pero para lo que se está haciendo, pero ellos no hacen absolutamente nada. Es importante ponernos el termómetro espiritual porque estamos en un momento, y quiero que la gente también entienda esto, lo que estamos viviendo, bien se ha dicho por no solamente los profetas de Dios en la tierra, pero aún el mismo mundo lo está diciendo. Este es un juicio. Estamos en un tiempo de juicio, donde el Señor está mirando quién queda fallo, quién está fallo, quién está fallo en la fe, quién está fallo en lo que es hacer lo que le corresponde hacer, quién está fallo de lo que hemos hecho, se está poniendo en balanza. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora fíjate, Luis, Israel, y quisiera que lo viéramos un momento, Israel cruza el río, porque cuando cruzamos el Jordán, es servir primero a Dios y servir al pueblo. Lo primero que hizo Israel cuando Moisés y también con Josué en el río Jordán, pasan el mar y el río, y lo primero que hacen es que adoraron, y eso inició una nueva época, una nueva estación en la historia. Josué cruza el río, adoró, y empezó una nueva generación, la generación de los guerreros. Eliseo cruza el Jordán y al otro lado del Jordán inicia su ministerio con doble unción. Jesús, y tú lo mencionabas, antes de comenzar su ministerio, se sumerge en el Jordán, recibe el conocimiento del Padre, cruza el río
en forma de desierto e inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo, y la gente se maravillaba y decía, ¿quién es este que tiene poder sobre autoridad sobre la naturaleza? Y habla como con autoridad. Ahora, ¿cuál es el ministerio para los que están cruzando el río? Estoy tratando de correr y ya te entrego. Es que aquellos que nos atrevemos a cruzar el río del Jordán, ¿cuál es el río en este momento? Y quiero que prestes atención en el nombre de Jesús. El Jordán, que es muerte, es morir a tus estructuras, tu estructura familiar, tu estructura eclesiástica. Y mira que nos está costando romper la estructura eclesiástica, y esto lo decimos con palabra de fuerza porque somos pastores, y no somos pastores hace 3 días, y no estamos en la iglesia tampoco hace 5 años. O sea, nosotros tenemos prácticamente toda la vida en la iglesia y sirviendo en el ministerio prácticamente toda la vida, pues yo desde que me acuerdo, desde los 7 años estoy tocando un 4 en los cultos de barrio, y a los 7 años ya yo daba clases a niños, porque en esos lugares había que atender y pues agarraban al que estaba, y yo gracias a Dios siempre fui avanzada en algo. Entonces yo toda la vida he servido a Dios. Entonces Dios está destruyendo estructuras que traemos de generaciones, pero son estructuras culturales también. No tener estacas, no tener anclas. Este es el momento donde cada uno de los que está escuchando va a tener que decidir si va a ampliar los límites geográficos mentales que tiene. Porque hay gente que entró a un nuevo tiempo de vida. Yo lo saco de esta forma. Es como que nosotros nos casamos, pero yo sigo dependiendo de lo que mi mamá y mi papá hacen. No es dejar de honrar a los padres, pero yo no puedo establecer mi vida matrimonial en función a lo que papá y mamá están haciendo. Claro. Y quiero que se entienda correctamente lo que estoy diciendo. Voy a un nuevo trabajo, pero sigo haciendo lo que yo hacía en el trabajo anterior. Salí del high school, entro a la universidad y pretendo seguir teniendo la misma forma de estudio. O sea, esto está hablando aquí de que atravesar el Jordán significa rompo la estructura, no tengo estacas, tengo la movilidad de mover el campamento. Está hablando de una libertad interna para ir detrás de la bendición de Dios junto a todos los que se atreven o en contra de ellos mismos, aún de ser necesario. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Ok, salió, pero se trajo al papá, se trajo a Lot, se trajo un gentío. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mata al papá y lo separa de forma terrible de Lot. Entonces dice, ok, Señor, y dice, una vez que Lot y Abraham se separaron, ahora Abraham, levanta tus ojos y mira. Ahora te doy una visión. Ahora te entrego una visión. Entonces, estamos dispuestos a morir a eso. Esa es la clave. Y termino diciendo esto para que cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero cuando lo envía a hablar con Faraón, y este es el lugar donde estamos, no es hablarle a la iglesia, es hablarle al mundo. Y al mundo se le dice, dile que yo soy el Dios de los hebreos. Y la palabra hebreo en el original significa el que cruzó el río, los que atraviesan el río. Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob, generaciones, una familia. Pero cuando dice soy el Dios de los hebreos, de los que cruzan el río, de los que pasan el Jordán, lo que está diciendo es voy a separar los sistemas. Un antes y un después. Sí, y en este país, para el pueblo hispano, eso es una palabra muy clave. Claro. Aquí se conocen la mayoría de los indocumentados como los mojados, los que pasan el río, los hebreos. Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Yahvé, como usted lo quiera poner, es un Dios que ha dado principios clave. Amén. Hay que atravesar el Jordán, hay que atravesar el río, hay que atravesarlo, pero con una mentalidad. Cuando llegue allí, tengo que cambiar el sistema. Ya no dependo de lo que ha dicho la gente. David tuvo que llegar, ser criticado. Los hermanos le dijeron, viniste fue a ver la guerra, viniste a ver esto, pero en el momento que le tocó ir en contra del gigante, él era la única persona
que tenía capacidad de usar un armamento que no era el armamento convencional para poder derrotar al gigante. Y Dios nos está entregando en estos momentos armamento, que a lo mejor estamos nosotros sin darnos cuenta que tenemos ese armamento en las manos, pero es el armamento que tenemos que utilizar. Ya Dios nos ha preparado. Por tanto tiempo hemos estado manejándonos en estos armamentos, pero creemos que tenemos que seguir usando el armamento, el armazón que no podemos movernos, pero Dios quiere darnos al gigante y a su cabeza. Amén. Para que nosotros avancemos. Amén. Vamos a pasar a las conclusiones. Concluimos y con esto terminamos. ¿Dónde estás en el viaje? ¿Dónde estás en el proceso? Si estás en Gilgal, bueno, entonces trae todas las cosas a la luz, no tengas temor de sacar tu iniquidad, la iniquidad familiar, ¿verdad? Mi abuelita fue así, mi mamá fue así, yo soy así. No. Saquemos la iniquidad, saquemos todo lo que está escondido. Por eso David decía, líbrame de la iniquidad y líbrame del pecado oculto. Sal a la libertad. Vive tu proceso. Sí, en Gilgal, algo importante, tienes que hacer pacto con Dios. Sí, exacto, porque salimos a libertad haciendo pacto. Si estás en Betel, entonces esfuérzate en alcanzar la transformación. No estás ahí para cantar coritos, como decíamos, ¿verdad? Hace 30 años. No estás ahí para danzar y tirarte en el suelo, hablar en lengua y a reírte y nada pasó después que te paraste. Estás ahí para alcanzar la transformación de lo que eres en identidad. Y necesitas conocer ahora realmente quién eres tú. Amén. Dios te ha llamado a algo diferente. Ya no puedes seguir siendo Jacob, tienes que volverte Israel. Ya no puedes seguir siendo el mismo que la gente veía, el siervo, sino que ahora eres el que está a cargo de la responsabilidad de hablarle a las naciones con una palabra de Dios certera. Amén. Si estás en Jericó, entonces necesitas subir tu nivel de fe y saber que Dios es fiel a sus promesas. Sí, es algo clave en Jericó, porque mucha gente no está conociendo las palabras de Dios. Valora lo que Dios te ha dicho, valora lo que Dios dice en la Biblia, en la palabra de Él, y empieza a recibir todas esas promesas para utilizarlas apropiadamente. Entre paréntesis, se ha dicho, una de las razones por las que mucha gente no puede entrar a Jericó, no pasa a la escuela Jericó, es porque no conocen la palabra escrita. Y si estás en el Jordán, en la última parte, el tiempo de muerte, no te distraigas, no te desenfoques, pero sobre todas las cosas no te desanimes, porque esto es un proceso duro. Sigue hasta el tiempo asignado de tu lanzamiento. ¿Cuánto va a durar el proceso de muerte? No sabemos, pero hay que perseverar. O sea, hay algo clave en el Jordán. En el Jordán van a querer quitarnos la esperanza. El enemigo va a querer decirnos, mira, está negado al río, no puedes pasarlo. Mira, el Jordán está muy difícil, te vas a morir. Pero es allí donde Dios quiere que, aunque eso es cierto, que vas a morirte, el poder de la resurrección va a venir sobre tu vida. Prepárate, porque el nuevo nivel de gloria viene. Amén. Y con esto cerramos. El primer milagro que hace Eliseo cuando pasa el Jordán en su camino a su destino. ¿Qué hizo? Siguió el ejemplo de lo que Elías había hecho y demostró que Eliseo había tomado el manto de Elías, que había caminado con Elías y había manifestado un legado de honor con una doble porción de unción. Es decir, cuando pasamos el nuevo nivel de gloria, no podemos olvidarnos de darle honra al que nos ha llevado hasta ese lugar. Sí, hay dos cosas claves en este tiempo. Fíjate que Eliseo tiene que estar con Elías hasta el momento y ver en el momento que les es arrebatado. Pero después Eliseo inicia haciendo lo mismo que decía él. Entonces mucha gente empieza a criticar a su tutor, a su mentor, y no vuelve al sitio donde fue preparado para poder hacer crecer su ministerio. Sí. Cuando Dios te da el manto para avanzar al nuevo nivel, recuerda que tu mentor te hizo pasar por un Jordán. Empieza allí. De hecho, pasaste el Jordán porque lo pasaste con el mentor, de lo contrario no lo hubiera pasado. Entonces, vuélvete allí, pasa el Jordán nuevamente y muestra al mundo que la unción de Dios está sobre tu vida. Amén. Bueno, ahora sí llegamos al final de esta serie y pasando al nuevo nivel de gloria.
Esperamos, hermanos, que haya sido de mucha bendición. Los últimos programas, creo que son los últimos 5 programas o 6 programas, no están todavía en el YouTube, en nuestro canal de YouTube, pero ya pronto esperamos en el Señor que en esta semana podamos ponerlos, pero de todas maneras los puedes encontrar allí en Facebook, yéndote hacia abajo en nuestras propias páginas en Facebook. Todas las páginas que tienen que ver con la iglesia. Sí, todas las páginas que tienen que ver con la iglesia. Te animamos a que retomes este tema y puedas profundizar en esto. Sí, quisiera leer lo que tienes tú en creo que es la última página. Y dice así: quiero invitarte a hacer un compromiso y una dedicación más significativa al proceso en el que Dios te tiene, con los líderes que ha puesto sobre ti, con el proceso que Dios ha puesto sobre ti. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Los esperamos la próxima semana con nuestro nuevo tema. Todavía estamos ahí decidiendo cuál va a ser, pero va a ser de muchísima bendición de todas maneras. También te esperamos el viernes a las 7:30 de la noche. Tenemos vigilia como iglesia y el domingo a las 12 horas Houston tenemos nuestro servicio también como congregación. Los que quieran acercarse están muy bienvenidos. Si algo más, simplemente para agregarles, por favor, pon tus comentarios, pon tus preguntas y probablemente no hoy, pero sí va a haber una respuesta a todo esto en estos días. Dios te bendiga, que Amén. la paz del Señor sea contigo. Amén.